ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza? Gracias. Lípidos, adipocitos, lípido, grasa, ¿en dónde? En el hígado. Eso es entonces hígado graso. Ustedes pues en el hospital no van a decir, ay, el paciente tiene hígado graso. ¿Qué van a decir ustedes así con terminología médica? ¿Qué van a decir? Esteatosis hepática. Van a poner en su informe ustedes cuando sean internos. Van a poner paciente con esteatosis hepática. No van a ponerle paciente que tiene hígado graso o el hígado está lleno de grasa, no. Van a poner paciente que tiene esteatosis hepática. Es importante poner eso. ¿Y qué significa esteatosis hepática? Que hay ácido graso, hay lípido en el parénquima hepático. ¿Ya? Eso no olvidarse nunca. Entonces, para ver lo que es la esteatosis hepática, vamos a dividirlo en dos grupos muy importantes. Uno es la esteatosis no alcohólica y la otra es la esteatosis alcohólica. ¿Ya? Entonces se divide en dos. Uno es la esteatosis por causas alcohólicas, aquellos jovencitos, aquellos estudiantes de medicina que toman alcohol todos los fines de semana. ¿Será que tengo aquí algunos? No. Ya, entonces paciente mire con esteatosis hepática no alcohólica. Tiene esteatosis hepática pero de causas no alcohólicas. Y hay esteatosis hepática de origen alcohólico. Esos pacientes que beben cerveza y beben lo que es por alcohol. Es lo que daña normalmente al hígado. Díganme ustedes algunas causas de esteatosis no alcohólica. ¿Qué se les viene a la cabeza? O sea, esteatosis, o sea, acumulación de grasa por causas no alcohólicas. ¿Cuál? La alimentación. ¿Más fuerte? La alimentación. La alimentación ya tiene mucho que ver la alimentación, pero ¿qué enfermedades en sí? Me da esteatosis hepática no alcohólica, o sea, no originada por alcohol. A mi paciente va a tener este hígado graso y dice, no doctor, yo nunca he comido, no he tomado ni un vaso de alcohol, y tiene esteatosis hepática. ¿Qué van a pensar ustedes? Podemos pensar en infección por el virus de la hepatitis, ya sea el grupo B, el grupo C. ¿Ya? Entonces, por el virus de la hepatitis, son causas no alcohólicas. O el paciente necesita tomar alcohol para que tenga esteatosis. No, dice ahí esteatosis no alcohólica. O sea, es de origen viral. ¿Ya? Anoten bien eso, de origen viral. ¿Qué otra causa más me produce esteatosis no alcohólica? ¿Qué otra causa? Aparte de los virus de la hepatitis, ¿qué otra causa? A ver, piensa, analiza. ¿Qué es la hemocromatosis? A ver, ¿quién me dice qué es la hemocromatosis? ¿Han pasado ese tema con el doctor, lo que es hemocromatosis? Hemosiderosis, enfermedad de Wilson, ¿han pasado o todavía? ¿Pasaron? ¿O no? ¿O no van a su clase? ¿Pasaron o no pasaron? Ni idea. ¿Cómo fue para su examen? Tienen que estar hacha. Ya. A ver, hemocromatosis, ¿qué es? Es una causa de esteatosis no alcohólica. ¿Pero qué es en sí la hemocromatosis? Es la acumulación excesiva de hemocromatosis. Entonces sería acumulación excesiva de hierro. Noten bien eso. Hemocromatosis, ¿qué es entonces? Acumulación excesiva de hierro. ¿En dónde? En el hígado. ¿Dónde más se puede acumular hierro? En la hemocromatosis. Más adelante lo vamos a ver. En el cerebro. Ya vamos a ver eso. Y también en dónde? En el páncreas. Y me produce una diabetes. Así que no siempre la diabetes, mellitus, puede ser provocada por un exceso de azúcar que uno consume, sino también por la hemocromatosis. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? De hierro, exceso de hierro en la sangre que se acumula en el hígado, se acumula en distintas partes del cuerpo, en el páncreas y en el cerebro. Y eso vamos a ver más adelante. Otras causas de esteatosis no alcohólica. A ver, piensa. ¿Qué me puede producir hígado graso en un paciente que no bebe, que no toma alcohol? ¿Qué otras causas?
Otras causas. Hiperlipidemia. Como su compañera dijo, tiene mucho que ver la alimentación. Imagínense un paciente obeso que coma y coma y coma lo que es su pollito de día todos los días, ¿no? Su pollito incluso para el desayuno, almuerzo y cena, que consuma harta grasa. ¿Qué es hiperlipidemia? A ver, que ustedes han pasado bioquímica, ¿qué están pasando? ¿Qué? El aumento de los lípidos. Aumento de los lípidos en sangre. Entonces, estos pacientes pueden hacer estatosis hepática no alcohólica, ¿sí o no? Sí. Con todo el derecho pueden hacer estatosis no alcohólica. Saliendo de ahí, nos vamos a ir aquí a dar lo que es la hepatopatía alcohólica. Hepatopatía es un conjunto de trastornos que hay a nivel del hígado por causa del alcohol. ¿Ya? Por eso te dice hepatopatía alcohólica. Son causas, son lo que le suceden o algunos trastornos en el hígado que son producidas por el alcohol. Anoten bien eso es hepatopatía alcohólica. Trastornos en el hígado que son causados por el alcohol. Hay tres formas distintas, aunque superpuestas, dice en el libro bien, de lesión hepática inducida por el alcohol. Primero, ¿qué me hace el alcohol? En un corto tiempo, me puede producir algún síndrome de abstinencia. Pero a largo plazo, que uno beba alcohol y toma alcohol todos los fines de semana, ¿qué es lo que primero va a tener en su hígado? Va a tener una estatosis. Anoten bien eso. Primero es, por eso dice ahí de forma superpuesta, porque primero va estatosis, luego viene la esteatohepatitis alcohólica y luego se pasa a fibrosis. Toda itis, inflamación, termina en cicatrización o sea, fibrosis. ¿Ya? Si es que se la puede hacer la madre. Pero ya. Primero, mire, entonces en un paciente que toma alcohol, primero, ¿qué va a tener en su hígado? ¿Qué va a tener en su hígado? Estatosis. ¿Y qué es estatosis? Acumulación de lípidos en los hepatocitos, o sea, en el hígado. ¿Ya? Acumulación de grasa, en otras palabras. De estatosis, ¿qué es lo que le va a pasar al paciente? Esteatopatía alcohólica. ¿Qué sería entonces una esteatohepatitis alcohólica? ¿Qué sería? Una acumulación de grasa y una inflamación. Excelente. Eso significa esteatohepatitis alcohólica. Entonces, primero hay paciente que es bebedor, que es alcohólico, primero va a tener estatosis, normal, va a acumular grasa. Después se va a pasar a esteatohepatitis, o sea, acumulación de grasa y a la vez inflamación del hígado con hepatomegalia. Y luego va a irse a una fibrosis y consecuente a una cirrosis hepática alcohólica. Y luego, ¿qué pasa cuando un paciente tiene cirrosis? Mucha complicación. ¿Tiene sangrado el paciente con cirrosis hepática? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene paciente que tiene cirrosis porque era muy bebedor de alcohol desde que era joven hasta que fue adulto? Paciente con cirrosis hepática. ¿Va a tener o no va a tener hemorragias? El paciente de su nariz. ¿Por qué? Ahí se genera el factor de coagulación. Eso, excelente. Porque en el hígado se secretan los factores de coagulación. Y si el parénquima está con fibrosis, ¿no va a secretar lo que es proteína o va a secretar proteína? No se olviden que el hígado es la glándula más grande de todo. Secreta albúmina. ¿Qué más secreta? ¿Qué más secreta? Globulina. Importante para lo que es la defensa de nuestro cuerpo. Y el sistema de complemento. ¿Qué más secreta? Factores de coagulación. Para mucho nos sirve el hígado. ¿Qué pasaría si un paciente vive sin hígado? ¿Es compatible o no es compatible con la vida? No es compatible con la vida. Paciente que no tiene hígado no puede subsistir, no puede vivir. ¿Y el hígado se regenera o no se regenera? Se regenera. Si le cortan un pedazo, vuelve a crecer de nuevo, ¿no? Es muy vascularizado el hígado. Bien. Primero, entonces, un paciente con hepatopatía alcohólica, por eso le dicen hepatopatía. ¿Por qué? Porque comprende un conjunto de trastornos. ¿Y cuáles son esos trastornos? Primero, una
Estatosis. Esteatosis, acumulación de lípidos, de grasa. Ya vamos a hacer un resumen. Luego viene la esteatohepatitis alcohólica. El paciente sigue tomando y tiene ya su hígado un poco más grande. Dice, ¿qué pasó tío? ¿Qué pasó mamá? ¿O qué pasó papá? Dice, su hígado más grande. Es porque hay acumulación de grasa y inflamación. Luego de ahí, ¿dónde va? ¿Ah? ¿Y qué es fibrosis? Es la cicatrización. Es acumulación de colágeno, cicatrización del hígado. ¿Y qué pasa si ese hígado tiene cicatriz? Si sigue progresando la fibrosis, ¿qué es lo que le va a pasar a su hígado? Se va a lograr una cirrosis. ¿Se entendió hasta ahí? Ese es el proceso entonces de una hepatopatía alcohólica. Les pregunto ahora, una esteatosis no alcohólica y una hepatopatía alcohólica, ¿ambas me producen fibrosis, sí o no? Claro, con todo el derecho, ambas producen cirrosis, si es que no se controla. Si el paciente deja de tomar alcohol, obviamente se va a frenar un poco más, ¿no? El proceso de la cirrosis. Factores que predisponen a la hepatopatía alcohólica, ¿cuáles son? El sexo. ¿Sabían ustedes que las mujeres son más propensas a tener esteatosis? ¿Por qué? Bueno, si el hombre más aguanta igual. Por eso ahí le tiran nomás y no le pasa nada, ¿no? Pero la mujer más rápido puede caer. ¿Por qué? Por una hormona que prevalece más en la mujer, claro. El estrógeno, que favorece más la entrada de los lípidos hacia el hígado. ¿Y qué va a pasar con eso? Mayor probabilidad de hacer esteatosis o hepatopatía alcohólica. Y eso a la larga la paciente puede tener, sí, cirrosis. Entonces la mujer es más propensa. Por eso es que el hombre aguanta, no aguanta. Es que es por las mismas hormonas que uno tiene. ¿Qué más? A ver, diferentes etnias. Por ejemplo, en Estados Unidos se vio que tenía más lo que es cirrosis, más esteatosis que en otros lugares. La genética, por ejemplo, también corresponde mucho para pacientes que toda su familia tenía esteatosis, el mismo lugar puede tener más probabilidad de tener. Comorbilidades también. Y vamos a continuar, ¿sí? Ahí está. Hay dos tipos de esteatosis. Y este es el segundo examen. Hay dos tipos de esteatosis. Una esteatosis micronodular y una esteatosis macronodular, o también llamado macrovesicular o microvesicular. ¿Ya? Estatosis microvesicular y estatosis macrovesicular. ¿Cuál de estos dos tiene el paciente que es alcohólico y que bebe mucho alcohol? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién da más, quién da menos? A ver, ¿ustedes cuál creen que es? ¿Estatosis microvascular o macrovascular tiene un paciente que bebe mucho alcohol? La macrovesicular es la más frecuente en pacientes alcohólicos. La macrovesicular. ¿Cómo se caracteriza la macrovesicular? Miren, aquí está una placa histológica de un hígado. En el centro, ¿qué se ve? BC dice, ¿qué se ve en el centro de todo los bolillos hepáticos? A ver, histología. La vena central, excelente. Esta aquí, ¿qué zona sería? La más interna. ¿Qué zona sería? ¿Zona 1, zona 2, zona 3 del acino? ¿Cuál sería? Zona 3. Esta zona 2. No, vamos a zona 1. La zona 3 es la más afectada en la estatosis macrovesicular. No se olviden. Esto es estatosis, todavía no hay inflamación. Pero no se olviden que todo paciente que acumule lípidos o tiene alguna relación con su mitocondria puede hacer una inflamación en cualquier momento, volviéndose una esteatohepatitis. Peor si el paciente es alcohólico, esteatohepatitis alcohólica. Primero es la acumulación grasa. Eso no olvides. Luego algunos pacientes pueden hacer una degeneración espumosa alcohólica, caracterizada por una esteatosis hepática microvesicular.
Ahora yo les pregunto, ¿estos son adipocitos? Aquí donde se ve de blanco. ¿Son adipocitos o es líquido acumulado dentro del hepatocito? Son lípidos. Lípidos. Anoten bien eso. No digan que está afuera. Aunque puede estar, pero no un adipocito afuera. Estas macrovesículas están dentro del hepatocito. Anoten bien eso. ¿Y qué es un hepatocito? Es la célula funcional que tiene el hígado. Dentro de esa célula están estas vacuolas grandes, esas vesículas grandes de grasa. Dentro. Y eso hace que su núcleo del hepatocito se vuelva plano. Y uno hace pensar, ay, debe ser un adipocito, ¿no? Porque su núcleo lo exterioriza. Aquí está, aquí miren, se ve un poco que el núcleo se ha exteriorizado, pero es normal porque el lípido es muy grande y hace que lo empuja el núcleo hacia el exterior. Aquí, y hace pensar que es un adipocito. Pero en realidad son lípidos, son gotitas lipídicas. ¿Dónde afecta mayormente la esteatosis después? ¿Macrovascular o macrovesicular? No. La zona 3. De ahí se va a extender a la zona 2 y de ahí a la zona 1. Alrededor de la vena central. Entonces, la microvesicular, ¿los lípidos dónde se encuentran? Dentro del hepatocito. No se olviden. Pueden estar afuera, pero mayor cantidad está adentro. Este es micro y este es macro. ¿Se ve la diferencia? ¿Cuál es más común en el alcohólico? La macro. Y el claro, y algunos puede hacer una micro. Ahora aquí. ¿Qué pasó si esa esteatosis se complicó a una esteatohepatitis? Hubo inflamación. ¿Qué termina después de esa esteatohepatitis? Viene la fibrosis y cicatrización. Y aquí lo que vemos en esta parte, se usó una atención especial. Miren, se puede observar bien lo que son las fibras de, ¿qué serían estas fibras? De colágeno, con cicatrización. Ahora miren, toda esta, la ven en esta parte, miren, este parece un adipocito, ¿no? Su núcleo aplanado y exteriorizado. En realidad es un hepatocito, solo que su núcleo se ha exteriorizado. Su núcleo normalmente es central, pero viene se ha exteriorizado, haciéndome pensar que es un adipocito. Pero en realidad es una esteatosis ¿de qué tipo? ¿Micro o macro? Macrovesicular. ¿Ya? Ahí está, macrovesicular, grande. Ocupan, ¿cómo yo diferencio si es micro o macro? A ver, ustedes díganme, ¿cómo yo diferencio si es micro o macro? Los lípidos. Las vacuolas son más grandes y lo hace más externo a quién? Al núcleo de los hepatocitos. ¿Ya? Así yo lo identifico. Sin embargo, en el microvesicular, el núcleo está en el centro. Esa es la diferencia. Esteatosis microvesicular, el núcleo del hepatocito está en el centro. Y en la macrovesicular, el núcleo está. ¿Dónde está el núcleo? Exteriormente. Exteriorizado, o sea, periférico. Núcleo periférico en esteatosis macrovesicular. Esta es una esteatosis macrovesicular porque su núcleo está exteriorizado, está periférico. Y si fuera micro, ¿dónde se encontraría el núcleo? En el centro. ¿Periférico o central? Central. Central. Así me van a identificar ustedes en su examen práctico. Yo les pongo esa ahí y ustedes me van a decir en una estatosis auxiliar, en una estatosis hepática con formación de fibrosis. ¿Por qué? Porque se ve aquí bien en la tinción especial unas fibras de colágeno. ¿Aquí qué sería esta? De aquí al centro. La vena central, y así ustedes se van a dar cuenta que es un hígado. Que la placa es de hígado, porque ven la vena central. Y ahora, otro más. Esas fibras de colágeno que están aquí normalmente rodean la vena central y se encuentran en la zona 3 principalmente. ¿Ya? Anoten bien eso. ¿Dónde se encuentran las fibras de colágeno en la estatosis con fibrosis? ¿Dónde se encuentran normalmente las fibras de colágeno? Alrededor de la vena central, correspondiente a la zona 3. a la zona 3. ¿Sí? Preguntas que tengan aquí.
Preguntas que tengan, alguna duda que tengan sobre la estatosis hepática. Preguntas. Dudas que tengan sobre la estatosis. ¿Por qué se forma? ¿Qué es lo que tiene? No olvidarse, pero nunca esto. Los ácidos de colágeno, miren cómo se ven electrónicos. Van a rodear la vena central, miren cómo la están rodeando. La están rodeando. Los hace y se encuentran normalmente en la zona 3 del lobulillo, digo, del acino hepático. ¿Cuántos acinos se podía hacer en el hígado? En un lobulillo. ¿Cuánto? 6. La anterior clase mismo. Bien. Excelente. Bien, más prominente alrededor de la vena central, algo de fibrosis de patrón en alambre de gallinero. ¿Ya? Patrón, entonces, si ustedes encuentran este patrón así como estrellado, todo así irregular, se le dice el patrón o el ciclo del patrón de alambre de gallinero. ¿Dónde se encuentra? En la estatosis hepática con fibrosis. Y si sigue continuando eso, sigue y sigue la estatosis hepática con fibrosis, sigue, ¿a qué me va a derivar? A una cirrosis. ¿Se entendió? Sí. Excelente. Patrón de alambre de gallinero. Se puede observar tanto en la estatosis hepática no alcohólica y en la hepatopatía alcohólica. No olvides esos dos patrones, el patrón en alambre de gallinero, en ambos se encuentran. Por si les pregunto. Ya siguiente. Aquí, cuando se hace solamente hepatitis, aunque igual puede acumularme hepatitis, ¿qué es lo que pasa? Normalmente hay pacientes que toman mucho y exageran de alcohol durante mucho tiempo. El otro era por alcohólicos crónicos, las otras placas. Este es por alcohólicos agudos, que toman mucho alcohol. Ahorita les explico por qué. ¿Qué se va a encontrar aquí en un paciente que tiene hepatopatía alcohólica? Por hepatitis alcohólica, ¿qué cuerpos ustedes lo pueden ver en la placa histológica? Preguntas de examen, siempre el año pasado lo leí con San Jueces. Los cuerpos de Mayo. Ahora ustedes dirán, ¿qué será ese cuerpo de Mayo? ¿Por qué se forman? ¿Por qué está ahí? ¿Quién me puede decir por qué se forman cuerpos de Mayo? ¿Y en dónde se forman cuerpos de Mayo? ¿Alguien? ¿Por qué hay cuerpos de Mayo en un paciente con hepatopatía alcohólica? ¿Por qué? Primero, ¿qué ven en la placa? Aquí, un hepatocito normal. ¿Está normal? ¿Qué dicen ustedes? ¿O está en necrosis? ¿Está normal? Está normal. ¿Qué encuentran aquí? Infiltrado, inflamatorio. Bien, harta célula por aquí, harta célula. Se llama infiltrado inflamatorio. Pueden ser mononucleares, aunque aquí veo un polimorfonuclear. ¿Ya? Infiltrado inflamatorio. Varias células. Aquí, varias células. Ahora, un hepatocito se puede hacer lo que es una balonización. Anoten bien eso. En un hepatocito que se hace balonización, ¿qué es lo que va a acumular en su cuerpo? Se va a... ¿Qué se va a hacer el hepatocito cuando se hace balonización? Esa palabra, importante. Se hincha y acumula un tinte claro en su citoplasma. Y eso se debe a que se hinche ese hepatocito, es porque se rompe su citoesqueleto. Nómbrenme ustedes cuántos citoesqueletos de la célula conocen. Citoesqueleto de la célula, ¿cuáles son? De una célula cualquiera. ¿Cómo está formado el citoesqueleto de la célula? Microtúbulo, ¿qué más? Filamento de actina, y algunos pueden tener miocina. Ahora, esa destrucción de esos filamentos, de esos citoesqueletos de la célula, me produce lo que son esos pigmentos coloriadinos, que se llaman los cuerpos de... ¿Y eso por qué se lesionaron ese citoesqueleto? Por la acción del alcohol. Anoten bien eso. El alcohol
El alcohol, ¿qué es lo que me hace en la célula? Me daña las mitocondrias, me daña el citoesqueleto. ¿Qué dicen ustedes? Sí, las daña. Pero también otras enfermedades también las dañan y producen cuerpos de Mayo. Pero ¿dónde es comúnmente ver estos cuerpos de Mayo? En pacientes alcohólicos, bien, hepatitis alcohólica o en hepatopatía alcohólica se observan cuerpos que tienen una coloración hialina. ¿En dónde? ¿Afuera o dentro del citoplasma del hepatocito? Adentro del citoplasma, y me representa la destrucción del citoesqueleto del hepatocito. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O vuelvo a repetir? ¿Se entendió? No. Vuelvo a repetir. Aquí un cuerpo de Mayo. Allá, cuerpo de Mayo. Aquí, otro cuerpo. Y siempre que ustedes vean la placa de un cuerpo de Mayo Weiss, alrededor hay un infiltrado inflamatorio. Siempre. Otra vez vuelvo a repetir. Ustedes ven un cuerpo de Mayo Weiss y alrededor van a ver un infiltrado inflamatorio. ¿Ya? Células van a entrar ahí. Ahora, estos cuerpos de Mallory Weiss se encuentran dentro del citoplasma de la célula, de los hepatocitos, y tienen una coloración hialina. ¿Qué me representa esa coloración hialina? Ese color rosado que tiene, a eso me refiero hialina. Representa la destrucción del citoesqueleto de la célula. Entonces estos son los cuerpos de Mallory Weiss, también llamados sustancia hialino de Mayo. Dije Mallory Weiss, no, Mallory Weiss. Mayo, cuerpo de Mayo. Mallory Weiss, que me estoy acordando confundiendo del desgarro, ¿no? Del Mallory Weiss. No es Mallory Weiss. ¿Ah? No es Mallory Weiss. Es el desgarro de Mallory Weiss de esófago. Ya, es que se parece. Sustancia hialina de Mallory también le dicen esta coloración hialina. Esa coloración rosada. ¿Ya? También le dicen sustancia hialina de Mallory. Pero no es de Mallory Weiss, ojo. Esa es otra cosa. Mallory Weiss, ¿cuál es? ¿Dónde lo avanzamos? En eso, desgarro de Mallory Weiss. ¿Y cuál era su causa? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era su causa de un paciente que tenía desgarro de Mallory Weiss? En el esófago. Vómitos continuos, que vomite tanto, desgarro. Esa es la principal causa. ¿Dónde lo encontramos a esos pacientes con desgarro de Mallory Weiss? Ya no estamos yendo a otro tema. Bien, ¿dónde encontramos entonces la sustancia hialina de Mayo? ¿Dónde? ¿Dónde? En el citoplasma de los hepatocitos. ¿Ya? Bien, escucha, parece que no tienen un buen el aire acondicionado, ¿no? Tienen que lo bajemos más. Ya estaba queriendo. Pensé que era la única. Mira, a la compañera ya está así ya. Yo creo que solo. Ayer todo solo. ¿Cuál? La cuenta no tiene nombre, es mi nombre nomás. Ana Laura, pero no sé cómo se busca. Sería por medio de enlace. Ajá. Pero estamos Ana Laura. No entras a poner cositas con mi nombre y la con Ana Laura. Ana Laura no. Ya no van a poner ese. No está mi número, pero está incompleto. Ahorita nos falta. ¿Se entendió hasta aquí o tienen preguntas? Lo que hizo los primeros, ¿no? ¿Se entendió hasta aquí, chicos, o tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Entendieron? ¿Facilito? Está facilito. Más bajo. ¿Qué eran esas células entonces, chicos? Esas células ahí.
que están alrededor de los cuerpos de Mayori? Inflamatorio, principalmente polimorfo nucleares. ¿Quiénes son los polimorfos nucleares? Neutrófilos. Excelente. También puede haber el sinónimo, que es igual a polimorfo nuclear. Fibrosis, periodontal, inflamación y necrosis, igual ahí. Y estos son los patrones para identificar sustancia y antina de cuerpo de Mayori. Ya siguiente. Ahora sí, nos vamos a ir a hepatopatía hereditaria. ¿Qué significa hepatopatía? Conjunto de trastornos. ¿Ya lo bajaste? Hepatopatía hereditaria. ¿Qué significa hepatopatía? Conjunto de trastornos. Conjunto de trastornos que ocurren en el hígado. El hígado, mitía o hepatopatía, trastorno. ¿Ya? Trastornos del hígado. Tenemos a dos principales, a tres en sí, pero yo les puse solamente dos, que son los más comunes. La hemocromatosis y la enfermedad de Wilson. La hemocromatosis, ¿cuál es la causa? Acumulación excesiva de hierro. Bájalo, que estamos allá cocinando nomás. No quiere dar eso. No, pero no se va a escuchar muy bien. Pero ahora ¿a qué hora también piensan grabar? ¿Ustedes no quieren nomás cuando esté terminando, ustedes pidiéndose la señal? Tienen que comprar en otra compra un portador de teléfono. Ya voy a empezar a cobrar por los videos. Queremos salir congelados. Bajo cero. Así en ventilador nomás. ¿Está mejor con ventilador o no? ¿No quiso dar? No quiere dar, no quiere bajar de 18. ¿Sí? ¿Ya bajó?
Acá, creo que no está tan largo. Ya. Ya, bien. Gracias. Ah, chicos, vamos a empezar, vamos a continuar. Entonces, la hemocromatosis, ¿qué era? Acumulación de hierro en la sangre. Y de la sangre se acumula ¿dónde? ¿A dónde se transporta? En el hígado. Al hígado. Puede incluso transportarse al corazón. Sí, Puede transportarse también al cerebro sí, y al páncreas. igual. Igual. Y me produce una diabetes mellitus. Anoten bien esto. Entonces la hemocromatosis está causada por una absorción excesiva de hierro en el intestino. El intestino absorbe mucho hierro. Esa es la hemocromatosis. Entonces se acumula el hierro en mi cuerpo, se acumula en mi piel, se acumula en el cerebro, se acumula ¿en dónde más? En el páncreas. ¿En dónde más se acumula? En el hígado principalmente. Puede acumularse, pero más que todo son estos lugares los órganos más frecuentes de salud. El hígado, el cerebro, el páncreas, la piel y en todos los lugares donde haya afinidad para almacenar hierro. Entonces la hemocromatosis es, cuando nosotros hablamos de hemocromatosis, es distinto a la hemosiderosis. Ahí ponen ustedes una parte hemocromatosis y una parte hemosiderosis. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Antes de eso, vamos a ver que la hemocromatosis, si se va acumulando, al principio no pasa nada. El cuerpo del ser humano puede almacenar 4 a 6 gramos de hierro, no pasa nada. Pero miren, ¿qué es lo que pasa si hay una absorción excesiva? Hay que pensar en distintas causas. ¿Cuál es la causa de esa absorción? Hay dos tipos de causas. Hay hereditarias, que son primarias, y hay secundarias o adquiridas. ¿Ya? A eso se le llama hemosiderosis. Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Cuál es la triada clásica? La tetrada clásica. Paciente que por largo tiempo tiene hemocromatosis va a tener lo siguiente: cirrosis micronodular con hematomegalia. El hígado va a acumular mayormente hierro, y ese hierro ¿me daña o no me lo daña el hepatocito? ¿Me lo daña? Me lo daña. Le hace daño. Y lo que provoca una inflamación en el hígado, produciéndome una estatosis ¿de qué tipo? ¿Estatosis alcohólica o no alcohólica? No alcohólica. No alcohólica. Pregunta en práctica. Eso lo voy a preguntar. Ahora miren. Puede tener el paciente una pigmentación anormal. Esta de aquí es una mano normal. Y aquí, a la parte derecha, ¿cómo la ven esa mano? La parte derecha. Con una hiperpigmentación de hierro. Una café ocre, ¿no? Oscuro. Ahora miren, puede producirme también el paciente diabetes mellitus. ¿Por qué? ¿Por qué me produce diabetes la hemocromatosis? ¿Cómo? No. Porque se acumula en el páncreas. Se acumula en el páncreas, muy bien. Y destruye las células beta del páncreas. ¿Ya? Entonces, no es por una resistencia a la insulina lo que es la hemocromatosis, la causa de la diabetes por hemocromatosis. Es por una destrucción de los islotes del ángel. ¿Y por qué se destruyeron los islotes del ángel? Donde están las células beta, alfa. ¿Por qué? Porque se acumuló hierro en el páncreas. ¿Qué está el páncreas? Se acumuló hierro ahí. Y cuando hay acumulación de hierro, ¿qué despierta? Una inflamación. ¿Y qué pasa si destruye las células beta del páncreas esa inflamación? Produce, no hay secreción de insulina y por ende produce una diabetes mellitus, similar a la tipo 1. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? Preguntas que tengan. ¿Cuál es su pregunta
¿Por qué mi paciente tiene diabetes por hemocromatosis? ¿Por qué? Eso le voy a preguntar. ¿Por qué? Por acumulación de hierro. Por acumulación de hierro, ¿en dónde? En el páncreas. En el páncreas. Y esa acumulación me despierta una Está inflamación. Y esa inflamación, ¿qué células me destruye? Las células beta, células alfa. Pues. Y eso es lo de la causa de la diabetes. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿O ya lo entendieron? ¿Otra vez? No, mentira. Está bien. Entonces, esa es la razón del por cual Sí, una estrellita de mar. Una estrellita. pueden conseguir disminución del glucagón, disminución de la insulina y por ende. Entonces, trata del paciente descompensado, porque van a tener que administrarle glucosa. Es complicado el paciente. Normalmente las más sensibles son las que son más sensibles a utilizarse la bomba. Ahora, mire, disfunción cardíaca. ¿Por qué produce disfunción cardíaca? Por una miocarditis. ¿Qué es una miocarditis? Inflamación de mi corazón. Y no fue por ella. ¿Por qué fue? Fue por causas, por la acumulación de hierro en el corazón. ¿Se acumula, sí o no? Se acumula. Bien. ¿Y dónde se acumula? En el corazón. Ahora bien, el principal regulador del hierro en nuestro cuerpo normalmente es el sí. Pregunta incluso en fisiopato, ¿verdad? Pregunta en cuarto en medicina interna. No se olviden, el CD. ¿Quién me la produce la epsilina? El hígado. El CD. Hígado. Codificada por un gen que se encuentra en los hepatocitos, que se llama el gen A. Hay el gen HMP, el TRAN4, el TRAN5, ahí va. Ahorita vamos a ver eso. Siguiente. Ahí también. Allá que me. Ese allá, estos aquí son hepatocitos. Los de allá arriba es normal. Este es un hepatocito normal. ¿Ya? Atienda bien esta parte. El hepatocito tiene genes, miren, el gen HB, el HTB, el HMAP, varios genes que me van a producir, van a codificar la producción ¿de qué? De epsilina. Por esos genes me lo produce epsilina los hepatocitos. Esa epsilina, ¿dónde se va normalmente? Sale, miren, del hepatocito y se va a la sangre y se toma en contacto con ¿qué son estas células? ¿Qué son? Los enterocitos. ¿Dónde están los enterocitos? En el intestino. Ahora miren, las epsilinas ¿dónde van? A los enterocitos. Se van a acumular o se van a unir a una proteína de transporte, eso que está en verde, que se llama ferropontina. Y al unirse la epsilina con la ferropontina se va a ir a la porción basal del enterocito, haciéndome una regulación equilibrada de la entrada de hierro a nuestra sangre. Esa es la función de la epsilina. La función de la epsilina es unirse ¿a qué transportador? A la ferropontina. Y esa ferropontina, junto con la epsilina, se unen en la porción basal del enterocito. ¿Y qué me produce? La entrada al torrente sanguíneo de una equilibrada cantidad de hierro que necesita el cuerpo. ¿Se entendió o no se entendió? Así es como ocurre la absorción de hierro. Gracias a la epsilina hay una regulación de la absorción del hierro en mi intestino que me lleva al torrente sanguíneo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Bien. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa en lo patológico? El paciente tiene alteraciones en el gen HAMP. ¿Y qué es lo que va a pasar?
Los genes, estos genes, por cuanto tienen alteraciones de esos genes, la epsilina se va a secretar más o menos. Menos. Disminuye la cantidad de epsilina que se produce en el hepatocito. Disminuye. Entonces la epsilina en pocas cantidades se va a unir o no se va a unir, incluso no se puede unir porque es muy poca la cantidad. Entonces la ferro, ¿cómo se llamaba el transportador? ¿El transportador de hierro? Ferroportina. Al no tener ese regulador que es la epsilina, va a tragar todo el hierro posible que sea al torrente sanguíneo, porque no hay epsilina o hay deficiencia en epsilina. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es la principal función de la epsilina? Regularme la entrada de hierro al torrente sanguíneo por medio de la ferroportina. ¿Qué pasa si no hay epsilina? La ferroportina traga toda la cantidad de hierro que uno consume de los alimentos y eso se acumula en mi sangre. ¿De la sangre dónde se va? Al cerebro, Al cerebro, hígado, páncreas, al páncreas y al hígado. principalmente, produciéndome una esteatosis de tipo no alcohólico. ¿Se entendió o no se entendió? Bien, esa es la razón por la cual se produce la hemocromatosis. ¿Se entendió o no se entendió? En este caso, hereditario. Ahora aquí miren, hay un cuadrito que siempre pregunta de examen con el doctor. ¿Cuánto es hemocromatosis y cuánto es hemosclerosis? ¿Cuánto es hemocromatosis? Cuando la causa es hereditaria, hay una alteración de los genes, de esos genes que han visto allá arriba, de esos genes. A eso también se llama hemocromatosis primaria o hereditaria. Ahora miren, ¿cuándo es hemosclerosis? Cuando la acumulación de hierro ha sido por causa de genes, ¿qué dicen ustedes? No, ha sido por el consumo excesivo de hierro, de transfusiones sanguíneas repetidas, frecuentes en pacientes que tienen anemia hemolítica. Entonces es secundario a transfusiones de sangre. Ustedes van a ver en el hospital pacientes que hacen anemia. ¿Qué le ponen en el suelo? Le ponen sangre, le ponen sangre y esa sangre tiene alto contenido de hierro. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hierro? Se va a acumular, produciéndome una hemosclerosis, que significa también una hemocromatosis secundaria. Es lo mismo. Sí. Y la hemocromatosis primaria es lo mismo que hemocromatosis hereditaria. ¿Verdad? Esos términos no se olviden, es lo mismo, solo que es distinto origen. Ahora, ustedes díganme, paciente que tiene transfusiones repetidas de sangre, ¿es hemosclerosis o es hemocromatosis? Hemosclerosis o hemocromatosis secundaria o adquirida, lo mismo, ¿ya? No se olvide. Y hemocromatosis primaria, ¿cuál es la causa? La alteración de los genes. Las alteraciones de los genes que producen epsilina. Exacto. Y estas son las causas primarias. Miren cuáles son las causas de secundaria. Causas secundarias de hemocromatosis, o también llamada hemosclerosis. Puede tener porfiria, talasemia, leucemia, igual que puede producir, anemia hemolítica crónica. Toda esa lista de memoria. Bien. Enfermedad de Wilson. Esta enfermedad es muy interesante y a la vez en muy constante estudio. ¿Por qué? Aquí es similar a lo que es la hemocromatosis. En este caso, en vez de que haya un exceso de acumulación de hierro, va a haber un exceso de acumulación de cobre. Noten bien eso. Aumento de la acumulación de cobre. Esa es la enfermedad de Wilson. ¿Cómo se caracteriza la enfermedad de Wilson? A ver, ¿cómo se caracteriza la enfermedad de Wilson? ¿Qué gen está afectado en la enfermedad de Wilson? El ATP7B. Ese gen ATP7B
me codifica una ATPasa. Una ATPasa, no se olviden que por fisiología lo han visto, un conducto. Ya es un conducto que hay en la membrana de los hepatocitos. Entonces seguimos hablando de hepatocitos. Ese gen va a haber lo siguiente: si se altera ese gen, si se muta, va a haber una alteración de la excreción del cobre por la bilis. Normalmente el cobre se excreta por la bilis, ¿ya? En este caso va a haber una alteración de la excreción. ¿Y qué va a pasar si hay alteración de la excreción de la bilis? Se va a acumular el cobre. Incapacidad de añadir cobre a la célula plasma. Ahora vamos a ver este cuadrito. Yo me alimento de cobre, como tranquilo, me comí una carnecita rica, un churrasco. Aquí por mi intestino se absorbió el cobre, ¿ya? El cobre, mira aquí está el CUDES, se absorbe por el intestino. El cobre que se absorbió se une a una proteína llamada la apoceluloplasmina. El cobre con la apoceluloplasmina me forman la celuloplasmina. ¿Se ha entendido? No se entiende. El cobre con la apoceluloplasmina que se solvienta en el hígado se vuelve la celuloplasmina. La celuloplasmina pasa por toda mi sangre y se guarda en el hígado, en los hepatocitos del hígado. Eso es lo normal. Ahora, esa celuloplasmina va a atraer a más cobre y lo va a botar por medio de la bilis, para que por los canalículos biliares, y así se excreta por la bilis y luego se va por la heces. Y es por eso que tiene ese tinte a veces marrón de la heces, ¿ya? Y es por el cobre que se excreta. Ahora bien, lo siguiente: ¿qué pasa cuando tenemos la enfermedad de Wilson? Hay una disminución de la excreción biliar de cobre. ¿Por qué eso? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué me codificaba el gen? En los hepatocitos. Entonces, ahora, por cuanto ese gen está mutado y no hay esos canalículos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a excretar por la bilis el cobre o no? Necesita de la celuloplasmina para que pueda botar, agarrar aquí el cobre. A ver, te voy a botar y te voy a botar por ese ATPasa. En este caso no va a haber eso. En este caso hay una baja sensibilidad de que el cobre se una a la celuloplasmina que ya fue creada. Entonces, ¿qué va a hacer con el cobre que está suelto en el hepatocito? Se va a acumular. ¿Y qué va a pasar con el hepatocito? Se va a inflamar, se va a hinchar, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Entonces se acumula cobre en el hígado, en los hepatocitos, se acumula cobre. Y se acumula, además del cobre que se acumula en el hígado, puede producirme a la larga inflamación y luego cirrosis hepática. Aquí dice todo, cirrosis hepática. Entonces aumenta la concentración de cobre y se acumula en la córnea y me produce los famosos anillos de Kaiser y Fleischer. Siguiente, ahí vamos a ver eso. ¿Qué debe de raro aquí? Alrededor de la córnea se acumuló. ¿Qué se acumuló? Cobre. Esos anillos que ustedes encuentren se denominan anillos de Kaiser y Fleischer. Los anillos de Kaiser y Fleischer se observan en la enfermedad de Wilson. Pregunta esa vez. Siempre preguntan en teoría esa vez. Los anillos de Kaiser y Fleischer se observan en la enfermedad de Wilson. Así pregunta. Siguiente. Dudas que tengan del anterior, no se olviden que por cuanto no hay la ATPasa, no hay transporte de cobre. Por los canalículos biliares, y por ende, no hay secreción de cobre por la bilis. Hiperbilirubinemia hereditaria. Vamos a hablar de la hiperbilirubinemia.
Nos salimos de hígado un poco y nos vamos a ir lo que son los canalículos biliares. ¿Qué me viene a la cabeza cuando yo les digo hiperbilirubinemia? Aumento de bilirrubina, ya sea en la sangre o ya sea en el hígado. Hay mucha hiperbilirrubina. Ahora, lo normal, a ver, ustedes ya que saben bioquímica, todo ya están hachas, no voy a estar mucho aquí obedeciendo. Directamente voy a ver, ¿de dónde viene la bilirrubina? ¿De dónde? ¿Dónde se destruyen los eritrocitos? El vaso. De ahí aparece lo que es el grupo hemo. Y luego por medio de la hemoxigenasa se vuelve biliverdina. Después por la bilirrubina, la reductasa se vuelve bilirrubina no conjugada. ¿Qué pasa si un paciente tiene alta bilirrubina no conjugada en su sangre? El Kernicterus. Y ya viendo eso en bioquímica. Kernicterus por hiperbilirubinemia no. ¿En qué síndrome podemos ver eso? En el síndrome de Creuser-Najar, tipo 1. ¿Ya? Ese va a ser pregunta en patología. ¿Ya? Ahora mire, la bilirrubina no conjugada, también llamada bilirrubina indirecta, se vuelve a bilirrubina directa o conjugada por medio de una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? ¿Dónde se encuentra esa enzima? En el hígado, la glucuroniltransferasa. En pacientes con síndrome de Gilbert, ¿hay o no hay glucuroniltransferasa? Está disminuido, no ausente. Hay, pero no está ausente. ¿Dónde está ausente? En el síndrome de Creuser-Najar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces en el síndrome de Creuser-Najar? Se va a aumentar la bilirrubina no conjugada, porque no se conjugó por esa enzima que le dije. ¿Cómo se llama la enzima? Glucuroniltransferasa. Se transforma la bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada, que se puede excretar por la vía. Eso significa conjugada. ¿Y no conjugada se excreta por la vía o no? No, se queda en mi cuerpo, en la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si mi paciente tiene síndrome de Creuser-Najar? Va a desarrollar lo que es una complicación cerebral que se llama Kernicterus. Igual pregunta el pasado. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cuál es la enzima que me conjuga a la bilirrubina? ¿Cómo se llama? Glucuroniltransferasa. ¿En qué enfermedad está disminuida? ¿En qué síndrome? Síndrome de Gilbert. En el síndrome de Gilbert. ¿Y en qué síndrome está ausente totalmente? Creuser-Najar. Ahora miren, el síndrome de Dubin-Johnson. ¿Alguien ha escuchado sobre el síndrome de Dubin-Johnson? ¿Qué es lo que pasa aquí en el síndrome de Dubin-Johnson? Conjugada. ¿Y eso qué le pasa al hígado? ¿Qué le va a pasar al hígado cuando hay mucha conjugada? ¿Va a poder excretar esa bilirrubina? No se excreta la bilirrubina conjugada. Se acumula en el hígado y produce el síndrome del hígado negro. ¿Ya? Igual les pregunta el examen. ¿Dónde se encuentra el síndrome del hígado negro? En el síndrome de Dubin. Es el único que me produce hígado negro. Oscuro, barbudo. Cuando lo ven en anatomía patológica. No les considero una buena imagen, pero ya lo voy a pasar en el grupo. Me van a hacer acuerdo. Síndrome de Dubin-Johnson. ¿Hay o no hay? ¿Hay conjugación o no hay conjugación de la bilirrubina? Hay conjugación. ¿Qué es lo que hay de raro que hay en ese síndrome? Acumulación de la bilirrubina conjugada. ¿Qué va a pasar con el hígado si se acumula la bilis en el hígado? Se hace negro por pigmentos biliares, se hace oscuro, produciéndome el síndrome del hígado negro, oscuro. ¿En qué síndrome? Dubin-Johnson. ¿Ya? Es por alteración de un gen que se llama el gen MRP2. ¿Se conjuga bien la bilirrubina, sí o no? Otra vez. Se conjuga. Pero ¿qué es lo que pasa? No se puede excretar, no se puede eliminar y por ende se acumula en mi hígado, produciéndome el síndrome del hígado Negro. negro. ¿Cómo es Dubin-Johnson? Hígado negro. Síndrome del hígado negro.
Ustedes van a ver, eso es pregunta de examen. Síndrome de roto, lo mismo. Lo mismo. Nada más ¿Ya han visto ya lo demás? nada No más voy a hacer entiendo mucho porque ¿Sí? sí me lo sé más. Sí, lo Porque mismo. si no, no Pasa lo sé. mismo. Solo que otros entran. Es lo mismo. Tumores Es hepáticos. lo mismo que es lo mismo que el Dubin Johnson. Sí, solo que no lo produce sin un hígado bien negro, sino que es otro gen que se altera. Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde encontramos nosotros un hígado negro? ¿En qué síndrome? Dubin Johnson. Dubin Johnson. Síndrome de Dubin-Johnson. Pasa bien. Tumores hepáticos. Vamos a irnos a los tumores que se encuentran a nivel del hígado. Hay dos tipos de tumores. Tumores o neoplasias benignas y neoplasias malignas. Pregunta de examen. ¿Cuál es la neoplasia o el tumor benigno más común y más frecuente del hígado? ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente? Ahí está en su cara. Ahí le dan los cosas. Hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso es el tumor benigno más común que ustedes van a encontrar en la práctica médica. ¿Cuál es? Hemangioma cavernoso. ¿Qué es un hemangioma? Nosotros vimos en mi primera clase que dimos, con ustedes vimos que era un hemangioma. ¿Se acuerdan? Y lo voy a volver a repetir en este examen. ¿Qué es un hemangioma? Es un tumor benigno capilar, ¿ya? Producido por el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Cómo se llama? El BEF1. Él es el causante de los hemangiomas que aparecen en todo mi cuerpo. Ahora, otra vez, ¿qué es un hemangioma? Tumor benigno de los capilares. Ahora, ese tumor benigno está causado por una sobrepresión ¿de qué factor? BEF1. Del BEF1. ¿Cómo se llama ese BEF? Es ay Dios mío, volumen, ay Dios. Factor de crecimiento vascular Endotelial. endotelial. BEF1. Bien, ese es un hemangioma. Ahora, ¿puede haber en el hígado? Paciente que tiene hemangioma aquí en su cara, hay que hacer ecografía para ver si no tiene en el hígado. Esa es la conducta que ustedes tienen que seguir como médico. Pacientito que ustedes vean que recién nacido, que nazca aquí con una manchita roja y esté llorando, le van a hacer una ecografía para ver si no tiene también en el hígado. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tumor benigno más frecuente de hígado? Hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso. Yo sospecho que sea un hemangioma y puede ser un tumor, puede ser un quiste, dice un patólogo. Entonces le vamos a sacar biopsia. Lo tenemos con hematoxina y diosina y se observa lo siguiente. ¿Qué observan ahí? ¿Un buen hígado? ¿Ven la vena central? ¿Sí o no? ¿No? ¿No hay? ¿Ven los vasos cortos? ¿No? ¿Qué es lo que se observa ahí? Son canales vasculares, mira, ¿lo ven? Son canales vasculares dilatados. En su contenido, ¿qué hay? Sea un vaso sanguíneo, hay sangre, eritrocito. ¿Ya? Siguiente, otra vez. Vaso sanguíneo dilatado, epitelio plano, mire, sí, es un capilar, epitelio plano, sí. Dilatado. Aquí hay sangre, está dilatado. Y entre capilar y otro capilar dilatado se encuentran unos espacios de cordones fibrosos. Y así se ve identificar a un hemangioma cavernoso anticuado. Listo, sencillo y rápido. ¿Entendió o no se entendió? Paredes delgadas. ¿Cómo son sus paredes de esos hemangiomas? Delgadas, con el epitelio plano, simple, similar a los capilares. Llenos de sangre y separados por un estroma fibroso. Ya hemos visto, este es el estroma fibroso. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Otra vez, ¿qué pregunta de examen? Tumor benigno Más frecuente en el hígado. del hígado más frecuente. ¿Cuál es?
¿Primario? ¿Están seguros si es por capilares? Es secundario. ¿Ya? Sí, segundo. Siguiente. Ahí que observamos. Un adenoma hepático. Es el tumor que más frecuente me puede hacer neoplasia y se puede volver a un adenocarcinoma, a un adenoma hepatocelular. Un adenoma hepático benigno, este es benigno. Cuando termina en sufijo oma, adenoma, significa que es benigno. Y si dice adenocarcinoma, significa que es maligno. Tengo la terminología un poco de la neoplasia. ¿Qué encontramos aquí? ¿Lo ven bien la estructura? ¿Ven la vena central? ¿Sí o no? No. ¿Qué se encuentra aquí? Bien. Hepatocitos, pero está bien que tengan dos hileras. Miren, dos hileras tiene de hepatocitos. Dos hileras. Aquí un hepatocito, otro hepatocito. Dos hileras. Ahí arriba, dos hileras de hepatocitos. Se han juntado. Un hepatocito aquí, otro hepatocito. ¿Es normal que haya eso o no? Lo normal es que haya una sola hilera de hepatocitos en la placa histológica. Si quieren lo pueden ver aquí, para hacer una buena comparación. Vamos a poner así. Esta parte de aquí. Me van a decir ustedes cuántas hileras ven de hepatocitos. ¿Cuántas hileras ven ahí de hepatocitos? Este es un hepatocito, una placa normal. Una sola hilera. ¿La ven, no? Una sola hilera. Una. Aquí también una hilera de hepatocitos, en el filito. Ahora, ¿cómo lo ven en el adenoma? ¿Cómo lo ven en el adenoma? ¿Cuántas hileras tiene? ¿Cuántas hileras tiene? No se ve ni una. ¿Cuántas se ven? ¿Cuántas? De dos en dos y de una manera irregular, deformada. Entonces, el primer criterio: finos cordones de hepatocitos. Estos de aquí van a ser formados en hilera. Miren, aquí uno, dos hepatocitos. Uno, dos hepatocitos. Formados en hilera. En filita, uno y dos. Y no es normal que haya esos dos. Tiene que ser una sola fila. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió? No se identifican venas porta, ni nada, ni vena central, ni triada porta, no se observa. Segundo criterio, pseudogrande. Formación de pseudo glándulas, que en realidad son, ¿qué van a ser estos? Van a ser hepatocitos redondeados en forma de una glándula, pero en realidad no son glándulas. Irrigación por arteria vascular, por esta parte puede haber un vaso vascular, por ahí no se observa. Entonces así lo reconocemos como adenoma, que tenga doble hilera y formación de pseudo glándulas, que está ahí en esa flechita de color blanco, ¿lo ven? Esa flechita de color blanco. Sigue. Siguiente. Antes del hemangioma, no, este no es hemangioma para aquí la van a corregir. Este es un adenoma hepatocelular, adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Cáncer. Adenocarcinoma. No le van a poner que es hemangioma, yo me equivoco. Adenocarcinoma de hígado o carcinoma hepatocelular también es. ¿Cómo yo identifico que es un adenocarcinoma? Digo, a un carcinoma hepatocelular. ¿Cómo? Vamos a ver el siguiente criterio. Distorsión de la estructura normal. Hay en dos